Ahora, Listo. De Movimiento Cultural Internacional Ergo, le damos la más auspiciosa y cordial bienvenida a don Roger Santibáñez y también de nuestros amigos de Red de Escritores Arequipa, en la figura de don Sarco Medina Hinojosa, que le da también el más cordial de las bienvenidas a don Roger Santibáñez. Y como este es un encuentro, un momento muy especial, está con nosotros el presidente de Movimiento Cultural Internacional Ergo Perú, presidido por don Manuel Quirós, por Miguel Ángel Hernández. Y bueno, sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la palabra al compañero Marlet, por favor. muy buenas tardes desde Lima, Perú, para el resto del mundo. A nombre del Movimiento Cultural Internacional Ergo y del equipo de Ergo Perú, es todo un honor para nosotros presentar al escritor piurano y profesor universitario Roger Santibáñez. Uno de los objetivos precisamente del movimiento Ergo es la difusión de la literatura peruana contemporánea sin elitismos de ninguna clase, pues somos conscientes eh, desde el enfoque de género y del multiculturalismo e interculturalidad de que la diversidad y la democratización de la cultura son las metas que nos hemos trazado conscientemente, sobre todo en una sociedad de tantas asimetrías y problemas sociales muy arraigados. Al entrevistado de esta tarde-noche, lo hemos incluido en una antología de debates piuranos que empezaron su quehacer literario en el último tercio del siglo XX hasta los años más recientes. Precisamente un verso de Roger Santibáñez nos sirvió para ponerle título a Ausente Ardor de Arena y Algarrobos, antología de la poesía piurana contemporánea, que es una antología aparecida en el año 2017. Luego vino Poetas del Algarrobo, antología poética, editada por el editor y sociólogo Víctor López García, aparecido a fines del 2019. También hemos tenido ocasión de participar, como no, en el proceso de edición y corrección de su último libro, Newport, que próximamente será presentado acá en Lima, en el barrio de Salamanca, a comienzos de agosto. Eh, esta, eh, este, este nuevo poemario, el último poemario de Roger, ha sido editado finamente por Francisco León Carrasco. Vaya nuestro reconocimiento y aprecio al poeta y académico Roger Santibáñez por su ya vasta trayectoria y por la difusión de la piuranidad, incluso desde lejanas y nevadas tierras, tan lejos de algarrobos y de jañapes. Roger, bienvenido a esta entrevista para el Movimiento Cultural Ergo y para todos nuestros amigos y colegas que nos siguen. Muchas gracias, gracias querido Marlet por tus palabras y me siento muy contento, muy complacido de estar acá en esta tarde, en esta sesión del Movimiento Cultural Ergo. Así que, bueno, quedo a la orden de ustedes para responder sus inquietudes, preguntas y al final hacer una pequeña lectura de los poemas de Newport, que como tú bien has dicho, pues lo presentaremos en Salamanca el día sábado 6 de agosto próximo. Eh, Como bien nos ha comentado el compañero Marlet, don Roger Santibáñez ha tenido desde ya una actividad muy
fructífera, sobre todo en los últimos años, y si uno empieza más o menos a querer enumerar todos esos encuentros magistrales, uno puede, por ejemplo, o algunos pueden recordar esa gran ponencia en la Universidad Diego Portales, en lo que ya es por demás conocida Cátedra Bolaño, o también otros colegas que pudieron presenciar esa conferencia en la Embajada Peruana en México, con un tema totalmente exquisito como fue los heraldos negros, una contemporaneidad contradictoria. Y cómo no, ese homenaje que se celebró al poeta Heró, donde también se proyectó el documental El viaje de Heró. A veces la memoria es traicionera, esos encuentros en la Fundación Neruda. Una de las cosas que a mí más me llamaron la atención, sobre todo cuando los compañeros tuvieron a bien anunciarme que iba a estar una figura de la talla preponderante para las letras peruanas, y con eh, una voz lírica muy particular, piurana, fue el tema del neobarroco, ¿no? Porque hay algunos que recordarán, sobre todo en lo que respecta a la literatura hispanoamericana, que el neobarroco exige tener que atender las nociones sobre estos criterios geográficos, ¿no? ¿Y por qué criterios geográficos? En el sentido concreto en que cada país tiene su particularidad, tiene su propio aroma, su mística, pero sobre todo en lo que estos han podido desarrollar en dos pilares en específico. Uno de esos pilares es el tema teórico, pero creo que más que el teórico sería el tema de la praxis. Claro, praxis, porque hay que poner los puntos en las IES, praxis específica en lo que es lo barroco. Entonces, uno de los referentes más puntuales, uno de los referentes con mayor algarabía, puede ser una figura como el gran Lezama Lima. Hay otros compañeros que levantarán la mano y dirán, qué sé yo, eh, apellidos sumamente gustosos como Cabrera Infante, o como no el gran Severo Sarduy. Pero en lo que respecta, por ejemplo, por cuestiones de tiempo, lo que es el gran Lezama Lima, o sea, con él ya podemos abocarnos, y está el maestro para que nos diga un poco su parecer, esa poesía barroca escrita ya propiamente en lengua castellana, y a diferencia un poco de las vanguardias, no es un método único, o quizás un método más o menos coherente de experimentación, y tampoco se reduce concretamente a esos referentes macropolíticos como, qué sé yo, de la toma del poder, o en todo caso del combate a la agresión imperialista, sino también es un trabajo constante de orfebre con la sintaxis, un trabajo totalmente complacido con lo que es ese sustrato fónico, las nociones también de localismo. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, ya para ir finiquitando y no ser tan tedioso, esto de la poesía neobarroca, o sea, o en todo caso la poesía neobarroca en nuestro país, tenemos, por ejemplo, como los contemporáneos, qué sé yo, la figura de Ortega, de Mata Chocano, o en todo caso de Espinosa Suárez, ¿no? Entonces, y a eso tú le puedes añadir al poeta peruano Santibáñez Vivanco. En qué sentido? En que ellos hicieron resurgir lo que ahora bien se denomina el neobarroco, pero un neobarroco que parte más allá, o sea, de la poesía, qué sé yo, conceptista, coloquial,
se ha ido incorporando otros matices que bien el poeta lo ha podido explorar, como un tránsito, como ya lo hemos mencionado, del lenguaje conversacional de la década de los 60 por poetas como Antonio Cisneros, o en los 60 también un Ernesto Cardenal, para lo que es radicalizado totalmente en los 70 con figuras como un paisano mío, chiclayano, Juan Ramírez Ruiz, fundador de Hora Cero, y cómo no, en pleno apogeo, en pleno citaxis de lo que es el conversacionalismo peruano, surge su figura de usted, maestro, un recorrido totalmente iluminado por un lenguaje poético, como ya lo hemos mencionado, de primera mano por Lezama Lima, pero también por poetas de la talla de Erra Pau, o algunos también por mencionar lo peruano a Enrique Verástegui, ¿no? Entonces, usted reformula pues, en un primer momento el lenguaje callejero, un lenguaje obtenido de los guariques y lo transforma en poesía y así va evolucionando constantemente. ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro? Bueno, yo nací a la poesía cuando imperaba la poesía conversacional, el coloquialismo, ¿no? Surgido desde los años 50 y que tuvo una meseta en los 60. Cuando yo empecé a escribir a fines de los 70 todavía imperaba el conversacionalismo en la poesía, de manera que pues, ese fue el primer lenguaje al que yo me adscribí, ¿no? Toda la primera gran parte de mi obra podría decirse que está dentro de la poesía conversacional. Posteriormente, debido a experimentaciones en el lenguaje que fui haciendo, pues derivé en un lenguaje distinto que después de conocer una revista mexicana a la que tuve acceso, supe que existía un libro llamado Latinoamericana que hicieron Jacobo Sefamí, José Coser y Roberto Echavarren sobre esta nueva tendencia que es el neobarroco. Entonces, en la soledad de un cuarto que yo tenía en Pueblo Libre, en Lima, llegué a ese lenguaje que coincidía con las búsquedas del neobarroco y me sentí muy bien. Y entonces, aquí en Estados Unidos conocí a Eduardo Espina, uno de los puntales del neobarroco, y él me invitó a un congreso de neobarrocos que hubo en Texas. Y entonces ahí conocí a Coser, conocí a Echavarren, y entonces pues trabamos una gran amistad y ahí estamos, pues creemos que el neobarroco es una especie de nueva vanguardia en la poesía latinoamericana. Y así, por ejemplo, podemos encontrar uno de sus primeros libros, que es Antes de la Muerte, que datan del año 79, donde, claro, fuertemente por la época, porque la época lo exigía, era una poética, una poesía con el sentir de lo que mencionaba un poco el compañero Marlet, las masas explotadas, y eran unos poemas que expresaban totalmente los sentimientos, pero más allá de sentimientos, las aspiraciones propias del pueblo, un pueblo totalmente subsumido, esclavizado, pero también nosotros podemos encontrar en Antes de la Muerte, como ya mencionamos, allá de los albores de mediados del 79, una gesta limeña en donde su persona había participado y en donde el pueblo, recordando siempre al poeta en su contexto, como ya nos lo decía en la entrevista Antonio Sillón en la guerra, un pueblo después de la reforma velasquista que arrinconó totalmente la dictadura de Morales Bermúdez y que lo obliga a convocar esa asamblea constituyente. Tenemos este poemario que está nuevamente, vale mencionarlo, impregnado por evocaciones, ensoñaciones, por un pasado recientemente perdido, por esa nostalgia, pero más que nostalgia, por los recuerdos de la Santa Tierra, como ya nos lo decía Marco Martos. Y es siempre esa percepción que se tiene por lo lejano, pero también por lo muy cerca, que usted como poeta elabora unos textos como si escuchara voces altisonantes, nombres de espacios en donde permanece en primer
primera parte recuerdo, pero sobre todo la capacidad de usted para no solamente atrapar, sino algo mucho más especial que es perennizar, como por ejemplo uno recuerda esos primeros poemas, que es Poema del Desierto. O sea, cuando usted más o menos nos dice cordel de calma a cierta hora, los pescadores y tiran y te conocen, y así nosotros también podemos encontrar, conforme vamos como lectores voraces abordando su poemario, nombres de pueblos característicos para usted, pero que vale mencionar pueblos totalmente ancestrales, usted recuerda y los enumera con gran facilidad. Por ejemplo, y donde uno también siente que usted ha tenido una gran alegría, una gran satisfacción con Goja, como por ejemplo Zimbalá, Tangarará, donde los pescadores, como usted bien nos lo dicen, tiran, garra, y todo eso es una peculiaridad, sobre todo por los giros, por esas voces que son totalmente inconfundibles, por voces donde el espacio-tiempo evoca a la propia praxis poética y donde usted no solamente eh, emana los sonidos que tiene para rescatar esa memoria. Por eso uno, por ejemplo, también encuentra firmes pinceladas, firmes trazos, como por ejemplo esta de las mujeres cocinan acostadas. Y por eso siempre mencionamos que ese primer libro suyo, un primer libro donde no solamente anuncia el inicio de la forma, una forma que se convertirá ya de buenas a primeras en una seña, identidad de su poética, eh, eh, claro, formada en los años 80, pero que también lo podemos encontrar con mucho ímpetu, con mucho furor de juventud, como en esos versos finales que dicen estudio de poesía, ¿no? O sea, cuando usted nos menciona yo soy el odio y soy tu odio, y son aspectos totalmente reconfortantes. ¿Qué nos puede decir al respecto, poeta? Bueno, lo que pasa es que en esa época, cuando yo escribí ese libro Antes de la muerte, que fue mi primer cuaderno, que tú estás recordando, eran momentos en que se vivía una gran agitación política, como bien has recordado, el movimiento popular contra la dictadura del Morales Bermúdez, y en mi caso personal yo había asumido el marxismo como ideología. Entonces, ese libro, los poemas de ese libro, sin duda están traspasados de esa ideología marxista, ¿no? Es así como hay pues una especie de defensa de las masas populares, ¿no? Y una búsqueda de expresar el deseo de las masas, que según lo que pensábamos en esos días sería el socialismo, ¿no? De manera que, claro, entonces yo eché mano a mis memorias personales de los pueblos que había conocido alrededor de Piura, ¿no? Como has mencionado, como Zimbilá, Tangarará, o la caleta de Matacaballo, que es donde las mujeres cocinaban acostadas en la arena de la playa, ¿no? Que es lo que yo vi de niño una vez que fui por ahí. Entonces trataba de recoger esas imágenes para exponerlas y trabajar la poesía o la nueva poesía que intentaba hacer con esas imágenes, intentando proponer ese pensamiento de izquierda revolucionaria que es el que te acabo de mencionar. Sí, porque como usted bien nos lo dice en su primer poemario, ya hay una sensibilidad poética, pero una sensibilidad poética donde hay una encarnación propia de lo que es el yo poético y el imperativo, ¿no? Porque usted siempre ahí uno ha podido señalar esto de apéstame, apéstame, que funciona como una nueva sensación, pero una nueva sensación que va más allá, que anuncia el final, la finiquitud de estas nuevas, de estas antiguas
antiguas formas de belleza y que da inicio a una especie de irrupción, una especie de experimentación casi venidera, por supuesto. Y así nosotros también podemos evocarnos, porque los amigos lo recordarán muy bien, su segundo poemario que data del 84, un segundo poemario que lleva por título Homenaje para iniciados, o sea, donde usted ya, em, bueno, quizás puede equivocarme o no, pero ya no tenía esa preocupación estricta por la política y ya había pasado quizás esta vida de anarquía de lo que nosotros bien sabemos que fue el movimiento cloaca y que estaba casi, qué sé yo, porque los archivos de la época lo afirman así, casi, no sé, decepcionado, casi quejumbroso con lo que fue la izquierda de ese entonces que fue o se denominó Izquierda Unida, claro, salvo honrosas excepciones que siempre lo hay, y que usted así, este segundo libro lo dedica a cantar a un amor, pero ahí viene también lo sublime, ¿no? Un amor totalmente erótico y más allá, o sea, más allá de eso, la separación que puede, por ejemplo, cohabitar en los amantes y esa casi defensa cerrada a lo que es un individualismo anarquista al frente de cualquier orden preestablecido, que lo tenemos a sinceridad hasta el día de ahora. Entonces, así al mismo tiempo se ve que usted no solamente tuvo esa simpatía de interesarse sobre ese fraseo que hay, que ya lo podemos connotar en este segundo libro, sino también por ese ritmo, un ritmo interno que uno puede, por ejemplo, saborear en cada verso y esa capacidad que usted tiene, una capacidad muy, como dirían ahí en mi terruño, muy sensualona, pero hay algo también muy especial, que es esa vertiente íntima, o sea, esa vertiente íntima que no deja la evocación amorosa, pero que ya está, como ya lo mencionamos, muy presente en el juego experimental, un juego experimental con el lenguaje, el sonido, y así uno, por ejemplo, encuentra uno de los poemas que es, claro, que rinde homenaje a uno que ya lo hemos mencionado, al gran Ezra Pound, y donde no solamente su persona tiene a bien introducir un andamiaje de sonidos, claro, de apariencia, como decimos, aparentemente inconversa, pero que es donde podemos leer esos versos finales tan ricos, ¿no? Y las calles y la pregunta sonada que es el lenguaje de las calles que el propio Perú formula. Eh, el propio terruño, ¿no? Porque usted, por ejemplo, nos dice, eh, ¿y quién es el pata? Y donde ahí se entrecruza el destino del poeta, un destino tan suyo que no es más que esa preferencia por el lenguaje que usted quiere recoger a través de las calles, esas voces vivas, una vez más, que usted señala, que evoca y que prácticamente lo grafita, ¿no? Todo lo que es el rock subterráneo, que también muchos se han a de acordar, maestro. Claro, bueno, el segundo libro que yo escribí, Homenaje para Iniciados, un libro breve, un manojo de poemas que compuse de un solo envión, ¿no? En prácticamente unos 2 o 3 meses, escribiendo todos los días. Tenía que ver, claro, con una situación de ruptura de una relación amorosa que había tenido larga. Y por otro lado, también el descubrimiento de una nueva pasión con una nueva musa, diremos, ¿no? Pero lo más importante para mí en ese libro fue que yo me sentí en dominio de mis posibilidades, ¿no? O sea, según lo que yo sentía, había conseguido un fraseo que me gustaba y que lo sentía muy propio, ¿no? Entonces, más o menos ese es el recuerdo que tengo de ese librito, Homenaje para Iniciados. Antes de proseguir con su siguiente libro, una pequeñísima consulta. ¿Usted no tiene
sus libros a la mano para que nos pueda leer, aunque sea un poema? Bueno, espérame un segundo porque Sí, tengo sí, que ir sí, arriba a lo bajar esperamos, no hay problema. el material. Más bien, Marlet, ¿nos puedes comentar dónde adquirir lo que nos has mostrado, la antología? ¿Nos puedes comentar también cómo fue este contacto con los Bates Piuranos, si fueras tan amable? Claro, esta antología, Ausente Ardor de Arena y Algarrobos, antología de la poesía piurana, la publicamos en el 2017. Es una muestra de 27 poetas piuranos contemporáneos que empiezan a escribir en el último tercio del siglo XX, a fines de los 60, ¿no? Ahí están incluidos Marco Martos, Armando Arteaga, Carmen Arrese, Rosa Carbonell, Gustavo Armijos, y bueno, Roger Santibáñez, obviamente, ¿no? Y bates más recientes, de promociones más recientes, ¿no? Que recién han publicado. Y bueno, quisimos darles visibilidad también a nuevas promesas, ¿no? De la literatura regional. Bueno, lo pueden adquirir conmigo, pueden comunicarse conmigo, podemos después mi WhatsApp, ¿no? Para que quien quiera adquirirlo se comunique conmigo. Con respecto a la otra antología que también mostré, eh, de la antología del 2000, publicada a fines del 2019, Poetas del Algarrobo, editada por Víctor López García. Ahí se incluyen más poetas piuranos. Bueno, Roger Santibáñez también está incluido. Libertad Orozco Zapata, que es una muy buena poeta de Sullana, y otros poetas más jóvenes también están incluidas, ¿no? Eh, la particularidad de esta muestra es que fue publicada a fines del 2019 y se presentó en el 2020 en una feria del libro de San Borja, acá en Lima, que le dedicó a Piura, ¿no? La feria estaba dedicada a Piura y fue presentada esta antología acá, ¿no? Maestro, de su primer libro, si usted fuera tan amable, nos pudiera compartir por lo menos dos poemas, si no fuera mucha molestia. ¿Cómo no? Bueno, puedo leer un poema Sí, de mi primer libro, un poema que se llama La batalla. Es un poema que yo compuse recordando mi calle, mi cuadra, en la calle Junín, en Piura. El poema dice así: allí en la calle empedrada, en la Junín, fui testigo de la tierra del Elías. Seguro mi cuerpo al lado de Ángela. ¿Quién grita así como la ronca? Críspulo, el viejo Alcantarilla, nombres que pronuncio con amor y nadie sale a responderme, ni el garaje, ni los pavos, ni los pollos, y ese silencio de la noche me sigue como si el taller de mecánica fuera de carburo y no me deja soñar, no me deja caminar, no puedo respirar y tengo náuseas. Grito entonces: ¡Hey, Ramos! Ya no pinte al duco, por favor. ¿No ve que me duele el corazón y rasguño este poema como puedo? Y usted está morado, está azul, para negro, y se va, y no lo veo esta noche ni ninguna, bajo la ventana en que escondo este sol que me cae implacable y me destroza. Ahora me limpio el sudor y cojo un pedazo de masa y me lanzo hasta el fondo del horno de Manolo. Quisiera mancharme de harina las espaldas, pero debo contenerme con cantar a la puerta del garaje. Pero no me río y tengo miedo de no reconocer a nadie. Y un poema de homenaje para iniciados, este poema que se llama Conversación con mi padre en su lecho de enfermo. Ahora tal vez la muerte no sea una bella palabra,
Tus ojos negros me miran, se aferran suavemente a un hilo de vida, al silencio de tus labios en el que leo mi nombre pronunciado con amor y una flecha de soledad disparada al mundo. A esta hora de la tarde en que me encuentro solo contigo y comprendo que el oxígeno, el suero, las agujas rompiendo tus dulces venas, son también los días reunidos en que paseábamos bajo los algarrobos frente al mercado viejo. Una manzana de sol dorando la belleza de tus gentes. Piura, viento de las 6, besa el corazón de Aníbal, como él besó la tierra caliente. Llámalo hacia la vida. Recuérdale a las muchachas cuerpo o cántaro de agua fresca. Dile que tú has superado todos los controles del hospital, haciendo el amor a enfermeras irascibles, y que ahora estás acariciando su cabello lacio, aunque él no pueda darse cuenta y duerma dominado por la fiebre y la diabetes. ¿Cómo habrá pasado la noche? En este último verso del poema, sé que parto al hospital y voy a reemplazar al viento. Gracias. Muy amable. Gracias, amigos. Y así nosotros, maestro, nos dirigimos a ese tercer libro suyo que data del 88, que se titula El chico que se declara con la mirada, que son unos poemas escritos generalmente en prosa, donde ya revela una persistencia por esa evocación, tanto como una especie de binomio, ¿no? Un binomio maldito entre tierra y el tiempo perdido, ¿no? Y así nosotros podemos también, por ejemplo, connotar esos poemas cargados de erotismo y de una sexualidad totalmente rebosante, ¿no? Porque son poemas donde no solamente hurgan estos años iniciáticos sino que va más allá en estos rescates también de lo que es la propia lengua o el propio lenguaje y la dicción, una dicción con los que se puede atravesar la realidad, como por ejemplo hay unos versos que nos dicen, ¿no? Vamos al chongo, dice la pulga, yo, oye, pero yo todavía no he comido, y así nosotros podemos encontrar que el poeta recuerda, cuando recuerda sabe que aquello que rememora se está haciendo propiamente con la escritura, porque hay algo muy particular, ¿no? Porque cada vez con cada poemario podemos encontrar que el poeta tras líneas nos dice, ¿no? Que usted al momento que escribe reconstruye su propio mundo, su propio universo, pero que también al lado de eh, al, al lado de él hay algo que va más allá, ¿no? O sea, algo que son los recuerdos evocados, que no se puede dejar de introducir a lo que es la mera realidad la mera actualidad, ¿no? Porque siempre hay una circunstancia que nos está respirando acá atrás en la nuca, que nos asedia, que golpea constantemente al poeta y lo deja en la lona, pero también algo que no quiere que sea totalmente lejano. Entonces, así vemos, por ejemplo, que en el propio poemario hay unos versos casi de las últimas páginas que son como un clima de desgaste del propio trajín de la actividad misma, pero también una descomposición de lo que es la realidad, pero una realidad peruana también de esos años, porque volviendo también hay que entender al poeta en su contexto, lo que es la guerra interna de nuestro país en los años 80. Y ahí también lo podemos, y sus lectores más eh, voraces lo pueden decir, se encuentra incrustado en el libro, y esa latencia, esa lactancia propia de la muerte que se entremezcla con los sueños de erotismo de adolescente, maestro. Claro. Claro, El chico que se cerraba con la mirada es un libro que yo escribí después de la muerte de mi papá. Mi papá se murió en diciembre del año 83. Yo viví en Lima, fui a Piura a enterrarlo, a mi papá. Y cuando regresé a Lima, después de esto, pues venía el verano del 84, que se me comenzaron a venir todos los recuerdos, una avalancha de recuerdos, memorias.
de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia, con mi papá en Piura, y también los recuerdos de las cosas que vive uno en la adolescencia, ¿no? En mi barrio, en Santa Isabel, las chicas, los muchachos que tocábamos rock en la esquina con las guitarras, y todas estas cosas. Y con esas memorias es que compuse esos cuadritos de Carey que forman El chico que se declaraba con la mirada. Si usted fuera tan amable, nos pudiera ofrecer un poema. A ver, del chico que se declaraba con la mirada, entonces voy a leer el fragmento número 2. Piura, la ciudad del deseo. Doña Cordero espera mi llamada telefónica. Es Venus, Shocking Blue, azul belleza putrefacta. Recuerdo. La memoria quema los envolventes recuerdos. Chamizo, la fuerza de Dios. Yo pienso en ti, Toña, a esta hora del sol. Escucho el sonido múltiple y triste de los pájaros en los jardines de al lado. Escribo y reconstruyo el mundo. Almacenes Sol y Mundo, Canal 2 de televisión. Escándalo. Un jovenzuelo que ostentosamente se proclama poeta ha osado atacar, vituperar a nuestro presidente de la ANEA. Ahora solo tu imagen, Toña, en short de jersey verde y tus caderas de Yacila sobre el pavimento 2 de la tarde. Esquina de Santa María y calle A. Una sonrisa tuya y el polo desmanchado Joe Cocker. La primera vez. Siempre hay una primera vez. Nuestras llamadas telefónicas. Una guitarra para ti. La lluvia de este viernes de marzo. La noche de San José. Night of San Juan. Che Guevara en Bolivia. Mis artículos políticos en revistas a mimeógrafo. Tus alados comentarios. Tus inocentes. Puro lenguaje. Un diamante engastado. El amor, Toña. Esta carta para tu silencio tuyo de ti, atravesando el silencio que rodea la muerte. El cadáver de mi padre. Helado. Titos. Camino a la playa. Roycito, ya está servido. Hay soledad en los caminos mondos. Hay soledad en los vaos siderales. O quizá mi amor me está guardando, Toña. ¿Dónde? ¿En el laberinto psicodélico de estas páginas? ¿En el horizonte de verano 71? ¿En la lluvia y los timbres electrizados? Amor. Y maestro, y uno también recuerda, ¿no? Porque ahí, sobre todo, al final, cuando usted nos comenta, ¿no? Ella me dijo, en vez de escribir un libro, hazme el amor, pero se arrepintió al final. O sea, ese, como le digo, es espectacular, maestro, sí. Y, y, as- Gracias. y así nosotros podemos abocarnos a sería su cuarto libro, que es una publicación que data del 91, que es Símbolo, ¿no? Que es esa eh, poesía suya de camino constante, paulatino a la ruptura, pero a la experimentación, pero ahí vale señalar una experimentación totalmente clara y con coherencia, que es muy difícil de encontrar, maestro. Y aunque uno pueda mencionar que para la claridad, claro, para un lector que no está familiarizado con los referentes, por ejemplo, lingüísticos del poema que usted nos ofrece, ahí nos viene a reflexionar a los lectores para que seamos lectores agudos, como usted mismo también, quizás para entenderlo, englobarlo mejor, nos lo comenta, ¿no? A viva voz en el colofón del libro, ¿no? Que, por ejemplo, nos dice, eh, 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 este libro está escrito para un peruano, es decir, en el castellano, hablado en esta parte de América Latina, y creo que eso también es lo que nos anuncia, ¿no? Porque es un lenguaje de las márgenes, un lenguaje con esa oralidad. Bueno, nosotros que somos provincianos, pero esa oralidad de la medianoche limeña, ¿no? Una medianoche limeña que usted
como personaje ha logrado reconstruir una simbología de la propia vida que se tiene en el Perú, y para poder lograrlo no solamente aprendió a caminar por esta pendiente, una pendiente o como un morro, como el morro, ¿no? Este de Chorrillos, que es la lengua, un lenguaje totalmente fragmentado, un lenguaje que muchas veces es totalmente incomprensible, pero que a la vez también representa una simbología que desde el título nos trata de aludir a la violencia, porque es una recurrente hasta el día de hoy de la realidad peruana, que es una realidad individualmente vivida por por usted en su momento de escritura de ese entonces, y que con ese aprendizaje del lenguaje, un aprendizaje totalmente violento, porque es un mundo lleno de cosas y a veces la propia autodestrucción que a todos nos ha llegado de una u otra manera, pero todos hemos vivido en eso, pero que llega a su persona para escribir una poética con una realidad ya aprendida. Y ese es lo más descriptivo para rescatar, porque es esa representación de la realidad totalmente producente, sí, maestro. Bueno, el libro Symbol sí fue una experimentación en el lenguaje que yo hice en aquellos días en que yo tenía una vida bastante salvaje, una vida bohemia muy maldita en el ámbito de la vida. Y digamos que habían tres violencias que me rodeaban. La violencia política de Sendero Luminoso estaba en pleno, la violencia de la droga, el mundo en el que yo vivía, y la violencia de una relación amorosa que mantenía con una jovencita en Lima. Entonces, ese círculo de esos tres círculos de violencia son los que informan ese libro llamado Symbol. Y yo creo que para habituar mejor al lector que nos está escuchando, hay que mencionar cositas bien especiales, ¿no? O sea, por ejemplo, la estructura simétrica que consta de unas por lo menos cuatro partes del libro que integran estas situaciones fragmentarias del lenguaje, como ya lo hemos mencionado, hablado en cada una de las calles limeñas, pero también que son palabras que a uno como lector nos atrae, nos ordena, nos acomoda, nos sitúa, pero también obedeciendo, como ya en su anterior libro, esa íntima musicalidad, y donde el sujeto poético no solamente se introduce para hacer uso de las pulsaciones más íntimas del ser, como usted ya lo ha mencionado, la soledad, que por mencionar otro más, el desencanto o ese amor, ¿no? Esa enigmática y paradigmática Rosa, quien dedica eso tan sentido. Por eso son textos, nuevamente recalcarlo, cargados de una vivencia totalmente vivida, porque también uno, por ejemplo, puede escuchar esas voces nocturnas, callejeras, pero la presencia del lenguaje que es insosleyable, claro, porque por ejemplo, uno también puede connotar que hay un poema, por ejemplo, que es Delirio, que pertenece a una de las tres partes de Imaginar, y usted más o menos nos sitúa o empieza de esta manera, ¿no? Suena la puerta de Eusebia, eh, si bastara con el nombre, qué lindo sería, dijo, y su bocota no contempla. Por eso nosotros bien vemos ese recorrido circular, ¿no? El ir y venir de la puerta de Eusebia, pero también como un ritual totalmente reiterativo,
pero que abarca qué cosa, que abarca la propia noche y que con solamente enunciar como en tono de ensoñación el nombre, llega a tener ese deseo de feliz igualdad. Claro, sí. Muy bien. Bueno, mi estimado, ya hemos redondeado el tiempo que hablamos al comienzo, así que yo voy a tener ya que retirarme. Te agradezco mucho. Más bien Sí, podemos te agradezco mucho. abordar un poquito de su último libro, si le fuera posible, un poquitito. ¿Cómo no? Claro, el libro Newport, que es lo que Eh, motiva esta sí. reunión. Ya, en Newport también nosotros encontramos aspectos totalmente sublimes, ¿no? Aspectos sublimes, muy paradigmáticos, muy de deleite, porque nos ubica a lo que es un Callao con calles mixtas, con situaciones también heterodoxas, y donde usted también a través del posicionamiento nos lo retrata de buenas a primeras. ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro? Bueno, este librito en realidad surgió de una manera episódica, diremos, porque un amigo mío, un poeta llamado Miguel Ángel Coletti, me solicitó para un sello que él tenía o tiene llamado Mano Falsa, un libro de poemas, ¿no? Pero me dijo, pero tiene que ser sobre el Callao. Entonces yo le dije, bueno, sobre el Callao, pero le digo, yo casi no conozco el Callao, le digo, ¿no? O sea, yo viví en Lima muchos años, pero el Callao no lo conozco mucho. Lo único que yo he conocido del Callao, le dije, es Puerto Nuevo, que es un barrio maldito donde venden droga. Es lo único que yo he conocido Callao, Puerto Nuevo. Y Coletti me dijo, perfecto, vamos a hacer un libro objeto y cada poema va a ser un cigarro, de los que se usan para fumar droga. Ah, bueno, le dije, pues no. Entonces, esa fue la experiencia que hicimos con Mano Falsa y el libro al que le puse Newport, porque en la jerga en Lima, en vez de decir Puerto Nuevo, dicen Newport, como si fuera inglés, ¿no? Entonces, ese libro salió en un tiraje, en un libro objeto, en un tiraje bastante restringido, ¿no? Que se acabó el mismo día de la presentación, que fue en un local de Barranco llamado Cholo Art and Fun. Entonces, eso fue el año 2015. Ahora, yo para escribir ese libro, entonces lo que hice fue recordar el año 2014, después de hablar con Coletti, recordar mi vivencia en esos tiempos de cuando iba a Puerto Nuevo a comprar droga y después también recordar las vivencias que experimentaba en el mundo de la droga, básicamente en el RIMAC, que era donde yo vivía. Así es como se armó ese librito. La cosa es que recientemente el amigo querido Francisco León me propuso publicar un libro y entonces escogí que podíamos reeditar Newport porque la primera edición del libro objeto, que venían los poemas en forma de cigarros, pues, o en forma de puros, como una caja de puros, fue una edición muy restringida, ¿no? Algo como 50 ejemplares nada más. Entonces, pues decidimos que era una buena idea lanzar en forma de libro Newport. Y entonces, para cerrar, voy a leer un poema de Eh, la primera parte. sí, maestro, discúlpeme un poquito, porque Newport es engalana totalmente. Eh, o a ver si nos puede leer el de la primera parte, de ahí le comentamos un poquito. Claro, entonces voy a leer un poema que se llama Balada de Jimmy Marchena. Conocí a Jimmy Marchena gracias a Loco Alan. Te va a gustar, me dijo, está en tu onda, porque Jimmy era rock y lucía como un hippie. Un día Alan apareció con Jimmy Marchena y fui convencido de ir hasta Newport por un buen paco de marimba. Citacochana, decían esos días, la mejor, la que mató a John Lennon, sonreía Jimmy con su chalequito de cuero
y ribetes andinos, peluquita recortada y elástica, caminada, blue jean impecable, zapatos de gamuza o musa, canta la hierba de Newport y la entrada en el carro a la volada, el pase fugaz sin salir del auto y estacionarse raudo por la ventana a ese Bosan lotazo y está en ventanilla, dijo Jimmy, despacio nomás, pero no pares, y ¡pum! Ya estábamos en el barrio, roleando dos cachitos al compás de Led Zeppelin, Bata Rima Feria, Stairway to Heaven, quizá una vez más, vía Jimmy Marchena, desapareció con su posición de luto y estilo zen que me vaciló un culo. Esa es la primera parte. Sí, y nosotros vemos, por ejemplo, una estrategia que utiliza ahí, que es muy especial, ¿no? Que va dentro del sistema coloquial, porque hay una preponderancia, como lo hemos escuchado, y los amigos que también están presenciando, a lo narrativo, a lo prosaísmo, que es personajes, diálogos, acciones, pero también que hay que anotar siempre que esos diálogos están en un estilo totalmente directo, lo cual no solamente crea una empatía con el lector, sino que va más allá, ¿no? O sea, hay mezcla como un tipo de, una especie de dicción a lo que es la cultura de masas, porque usted nos ha mencionado a John Lennon, y siempre ese es lo que se escucha en Newport, que convierte, por ejemplo, la jerga, porque también hay esto de cachito, la droga, Paco, de marimba, o el zen, por ejemplo, que el zen que nosotros, claro, pues el posicionamiento del otro y todo. Y por eso hay ese juego intertextual en los versos que llaman mucho y que siempre conducen a una evidencia de la expresión, porque también nos dice, por ejemplo, a la volada que indica ese peligro, esa proximidad a un encuentro nada placentero, y son unos versos ya totalmente empapados con esa entidad cargada de lo que es un puerto como tan característico que se ubica en el Callao, sí, maestro. Bueno, y para cerrar entonces voy a leer el primer poema de la segunda parte que da cuenta o testimonia la vida ya en el universo de la droga, ¿no? Desperté a la enfermedad. Soy un adicto terminal a la pasta básica de cocaína. Soy prácticamente un cadáver, un animal salvaje de las noches que actualmente lanza sus diatribas solitarias contra un mundo que se deshace suavemente, como el humo del pastel en las madrugadas augustas. No volveré a hacerlo, digo como Lennon en Cold Turkey. I am gonna be a good boy. Mi cuerpo es una vergüenza desolada. Ya no me da la cabeza, ya no puedo escribir un poema. Es inútil tratar de autoengañarme. Estas tardes inconclusas me baño en lágrimas sonoras como las de Eielson. Contemplo formas locasas en el cielo de mi absurda materia congelada. Soy un criadero de nervios, pero no en la cárcel de Trujillo, sino en un patuleco del rico Newport. He profanado todos los santos altares, mi sucia ropa calcinada en noches descompuestas por el frío de la soledad. Me dejo caer en mi colchón del piso. No hay perfección sino putrefacción. Retrocede la canción de los vientos rosados. Mi masa encefálica queda chorreada en el pavimento azul de la poesía nocturna llena de cabros inquietantes que cachan en las bermas por una tola embadurnada de placer. Halaga la frescura de las hojas transparentes en los parques del avión por el ajeno tránsito que dictamina el olvido. Me tienes una arruga, dijo el burro Tani, y le vació el estómago de un solo chavetazo. Gracias. Muy bien, maestro. Te agradezco mucho la entrevista. No, más bien nos puede incidir en la presentación, nos puede invitar a todo su público para que vayan, para que estén presentes, y unas palabras también para el maestro León, su editorial, y con eso culminamos. Sí, claro, cómo no. Bueno, invito muy cordialmente a todo el público de la poesía para el día sábado 6 de agosto, a partir de las 6 de la tarde. Vamos a presentar este librito con una lectura de la poesía en la que estaremos varios poetas invitados y también una banda de rock and roll. Por supuesto, esto está organizado con nuestro querido amigo, el editor Francisco León, en Salamanca, tengo entendido a través de la municipalidad o la sección cultura de la municipalidad
de Salamanca, en Lima, Perú. Bueno, Maestro, gracias, nosotros muchas gracias, totalmente amigo. agradecidos y esperamos también que nos pueda ofrecer para otra oportunidad para ver toda su obra. Ahí lo comprometemos. Encantado. Y nos despedimos, un abrazo fraterno, lo esperamos acá con mucha alegría y como dicen ahora, ¿no? Causacho un Perú Yata. Gracias, maestro. Ok, mi estimado, muy amable, pues felicidades, nos vemos. Adiós.